Fuiste creado para cosas grandes. Tu diseño es magnífico. Pero si no lo intentas, nunca lo vas a descubrir. Habrá obstáculos. Pero nunca te rindas. Voy a iniciar con dos citas bíblicas. Bueno, es una, pero lo voy a citar en dos versiones diferentes. Y este es el cierre de la serie llamada ADN. Y se llama Dependencia Absoluta. Y quiero mencionar lo siguiente. Bueno, el próximo domingo ya estamos a nivel nacional en televisión. ¿Sí es domingo 18 el próximo? ¿Sí? Ok, ya salimos. Entonces, va a ser la transmisión a través de Canal 8 Digital de Guadalajara y depende del sistema de cable que se tenga, van a poder verlo. Quienes vengan al de las 9 alcanzan a llegar a ver el de las 11, ¿verdad? O sea, ustedes sí lo pueden ver, los tempraneros sí lo pueden ver. Y depende, el sistema de cable es en el canal que lo vas a ver. Lo vamos en la semana. Yo le voy a pedir al equipo de producción que en la semana, por favor, pongan el equipo de producción, que en la semana pongan los canales de acuerdo al sistema de cable que se tiene contratado, de favor. ¿De acuerdo? Es un trabajo precioso el que ha hecho todo el equipo de producción. Es un talento que tenemos aquí en Restaurando Tu Vida. Muy bien. Bueno, en Éxodo capítulo 7, 16, ya hemos aprendido que el ADN trabaja a través de nosotros. Una vez que tenemos un encuentro con Cristo, hemos nacido de nuevo. Ese mismo ADN que no tiene límites y que realmente estamos descubriendo cómo funcionamos, es maravilloso. Y en Éxodo 7, 16 me llama la atención. Voy a leer primero en Reina Valera, porque cuando Dios le da la instrucción a Moisés de que hable con Faraón para que deje salir el pueblo, le dice la razón por la cual quiere que ese pueblo salga de Egipto. Egipto simboliza lo que es el sistema del mundo, ese sistema engañoso que también vimos en una de las series, que en cuestión de economía es ese sistema que te tiene prisionero, donde trabajas demasiado y no produces realmente como espera Dios que produzcas. Y le dijo: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Pero ese mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente dice así: luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Entonces, mientras en Reina Valera tenemos que me sirva, ¿por qué dice Nueva Traducción Viviente que me adore? La raíz de esa palabra hebrea significa ambas cosas. Servir y adorar lo tiene como un sinónimo. Entonces eso atrapó mi atención. Porque nuestra adoración a Dios se refleja en el servicio que damos a Él. Miren, aquí tenemos dos palabras y voy a enfocarme primero en lo que es adoración. Tenemos
grandes hombres de la fe que se mencionan en la Biblia. Y de esos grandes hombres de la fe, podemos hablar de un David que tenía un modelo de adoración que hasta el día de hoy nos sigue enseñando. Sin embargo, hay alguien superior a David. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el modelo de adoración, porque adorar no significa que levantes tus manos y que cantes. Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la que el Padre me ha enviado. Quiere decir que Él se sometió totalmente y por eso servía a Dios, aunque se despojó de su deidad. Él sirvió siempre. Entonces el modelo de un verdadero adorador lo tenemos en Jesús. Y adorar está en el ADN del ser humano. En todas las culturas encontramos lo siguiente. Desde la antigüedad, el hombre en su interior ha buscado algo que adorar. ¿Por qué? Porque sabe que hay una dependencia. Por ejemplo, los hombres empezaron a ver que las plantas daban un fruto y ese fruto es el que permitía que ellos pudieran comer de ese fruto y sabían que dependían de alguna manera de esa planta, pero se daban cuenta que esa planta no podía dar fruto si no había una energía a través de los rayos de la luz del sol. Y esa bola de fuego que veían ahí decía, bueno, es que sin esa fuerza esta planta no puede dar fruto, pero también se daban cuenta que la tierra era una fuerza de la cual dependía esa planta para que diera fruto, de la cual dependía el hombre para comer. Y se dieron cuenta que el agua que caía del cielo provocaba que era otra fuerza que dependía la planta para que pudiera dar fruto, y comenzaron entonces a adorar. Comenzaron a adorar aquello de lo cual ellos consideraban que dependían. Entonces comenzaron a adorar las plantas, comenzaron a adorar a la tierra, comenzaron a adorar al sol, comenzaron a adorar a la luna, porque sabían que de alguna manera dependían de esas fuerzas para sobrevivir. Entonces cuando llovía de más, ¿qué pasaba? Cuando llovía de más, esas plantas se ahogaban y ya no daban fruto. Entonces decían, algo pasa con esas fuerzas, con esas deidades que estamos adorando. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron de sus cosechas a apartar un poco para aplacar la ira. Decían, si esa lluvia se está yendo para otro lado, yo quiero que esté aquí, entonces voy a satisfacer, voy a adorar con lo que yo estoy produciendo. Pero si tenían ganado, ese ganado también dependía del agua que tomaba y de la pastura que comían, y debería de haber pastura si había agua, y si el rayo del sol daba en esa pastura, entonces también comenzaban a sacrificar sus animales, porque cuando no llovía por mucho tiempo decían, esta deidad está enojado conmigo, entonces tengo que ofrecer más. Y fue así que llegaron a un grado de decir, bueno, estas fuerzas que estoy adorando, estoy dependiendo de ellos, pero no sé si están enojados conmigo. Y comenzaron a ofrecer, inclusive hay algunas culturas que menciona la Biblia, y había un dios llamado Moloch, y ese dios lo que estaba pidiendo era que ellos sacrificaran a sus primogénitos. Sacrificaban a los niños vivos, los quemaban vivos, y era algo abominable, ¿me explico? Pero ellos en su interior estaban buscando, ¿por qué? Porque fuimos diseñados, en nuestro ADN está adorar. Y tú adoras aquello que consideras Dios. Entonces tenemos que surge un hombre llamado Abraham y escucha la voz de un Dios que le dice, salte de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y vete al lugar donde yo te voy a llevar. Por primera vez en la historia de la humanidad, un Dios se comunica con el hombre. Esto es sorprendente. Un Dios que tiene comunicación con el hombre. El hombre lo escucha. Esto no había sucedido con ninguna otra deidad.
Siempre el hombre quería apaciguar la ira de lo que ellos consideraban dioses. Porque de alguna manera en su interior sabía que había una dependencia de ellos. Entonces encontramos que este Dios le dice a Abraham que lo iba a bendecir. Y luego también le dice en un momento, ve y sacrifica a tu hijo, a tu primogénito. Y no encontramos que Abraham haya puesto resistencia. Él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque en la casa de su padre eran idólatras y hacían ese tipo de rituales y sacrificios. Y él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero Dios lo detiene. Este Dios que le habla, le detiene la mano y le dice no. Entonces voltea y ve un carnero a quien tenía que sacrificar en lugar de su hijo, que era una sombra de Jesucristo. Pero ¿sabes cómo termina ese pasaje? Ese pasaje termina que este Dios, Jehová, el yo soy, es Jehová Jireh, Dios proveerá. Mientras el hombre siempre buscó satisfacer esas deidades y de su provisión, ahora se encuentra con un Dios que es el Dios que le provee de todo lo que él necesita. Esto fue un avance en la historia, como no tienen idea. Quien lo pudiera leer diría, esto es algo retrógrada, es algo que no entiendo, pero en realidad es un avance porque mientras otros buscaban cómo satisfacer lo que ellos consideraban dioses, esos dioses falsos, el hombre tiene un encuentro con el Dios vivo y ese Dios vivo le dice, yo te voy a proveer. Y encontramos en el libro de Levítico que 5 ofrendas sacrificiales, pero este libro de Levítico comienza diciendo lo siguiente: y llamó Dios a Moisés, y llamó Dios a Moisés. ¿Qué está invitando? Es un Dios que invita a tener una comunión con Él. Tampoco se había visto esto, jamás. Y llamó Dios a Moisés y le enseña que a través, si tú lees los primeros 5 capítulos, dices, bueno, el primero se trata de sacrificio, y el segundo de más sacrificio, y el tercero de qué hacer con esos sacrificios. Y dices, bueno, pues esto parece sanguinario. ¿De qué película estamos hablando? Pero todo era una sombra. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía que morir. Era una sombra. El hombre con esa sangre derramada, el hombre ahora, había una de las ofrendas en la cual una parte era ofrecida hacia Dios y otra parte se la tenía que comer. Y no la tenía que comer solo la persona, sino con toda una familia. Es un Dios que le está diciendo, ahora mediante este sacrificio quiero tener una comunión contigo. Siempre quiero estar contigo, quiero platicar contigo. Es un Dios de amor. ¿Me explico? Y lo que el hombre ahora ya no ofrecía con tal de satisfacer o apaciguar la ira de Dios, sino que Dios le decía, como yo te proveo, el hombre ahora traía lo mejor de sus cosechas en señal de decirle, tú eres mi proveedor, por eso te traigo a ti lo primero y lo mejor. Ok. Desde un principio entonces adorar está en el ADN del ser humano. Y tú adoras lo que consideras Dios, pero aquí Dios les dijo, dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me adore, pero también lo que significa es para que me sirva. En otras palabras, tú sirves a lo que consideras Dios. Jesús dijo que tales adoradores busca el Padre, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero este gran modelo de adorador, Jesucristo, fue el mismo que dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y hemos visto en esta serie que los negocios están en el corazón de Dios, y si están en el corazón de Dios, están en tu ADN. ¿Cómo es posible que el modelo que tenemos de un verdadero adorador
Tenga muy claro el por qué hacemos negocio o comercio. Todo es para glorificar el nombre de Dios y para extender su reino. Quiere decir que un verdadero adorador debe de tener conocimiento de para qué son los negocios o para qué es el dinero. ¿Lo habías visto así alguna vez? Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús y que quedaron plasmadas en el Evangelio es: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero Él también dijo: tales adoradores busca el Padre, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiere decir que también con lo que yo produzco, sirvo, en otras palabras, adoro a Dios. ¿Por qué es importante la adoración? Porque tú te conviertes en aquello que tú estás adorando. Tú tiendes a ser como aquello que adoras, como cuando un niño visualiza, por ejemplo, un deportista famoso, se empieza a peinar como él, empieza a vestirse como él, quiere entrenar como él. Tú terminas siendo como aquello que adoras. Y encontramos un ser que Dios lo acabó en hermosura, un ser llamado Luzbel, ¿lo recuerdas? Y este ser buscaba ser adorado desde un principio. Dios lo creó para adorar, pero él no estaba dispuesto a seguir adorando al Dios vivo. Él quería ser adorado como Dios era adorado. Y encontramos en Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 16. Primero lo voy a leer en Reina Valera porque también descubrí aquí algo muy importante con lo que he estado explicando de antemano. Dice el versículo 15 de 28 de Ezequiel: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Este ser era un querubín, pero dice que a causa de la multitud de sus ¿qué? Contrataciones. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. Voy a leer los versículos del 15 hasta el 18. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día que fuiste creado hasta el día que se encontró en ti maldad. Tu abundante comercio te llevó a la violencia. ¿Sabes qué quiere decir contrataciones? Comerciar, hacer negocios. ¿Tú piensas que solamente vas a estar haciendo negocios aquí mientras estés en este cuerpo? En la eternidad seguiremos haciendo negocios. ¿Por qué crees que dice la Escritura? No te hagas tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, porque aquí no te lo vas a poder llevar. Porque hay que hacer tesoros en el cielo, porque lo vas a ocupar. Escucha la serie que hay más allá de la muerte y vas a entender un poco más de lo que viene adelante. Entonces, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Vea lo que dice el 18. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Reina Valera dice contrataciones, el vocablo hebreo es comerciar. ¿Y por qué le llama comercio deshonesto? Porque el comercio, los negocios que hacía Luzbel, lo que ahora es Satanás, lo que hacía Luzbel era para su propio beneficio. ¿Por qué? Porque le llama a Dios deshonesto cuando tú eres tu propio Dios para contigo mismo. Tú no puedes decir, es que yo me he preparado tanto,
Soy muy bueno qué bueno que seas bueno para los negocios, pero ¿sabes quién te dio esa habilidad? Dios. Dios te ha dado la habilidad. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 al 19, dice Nueva Traducción Viviente. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar, he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. En Reina Valera dice, Él es el que te da el poder o la habilidad de hacer riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses, es aquello de lo cual dependes. Te expliqué en un principio que adoraban aquellas fuerzas que ellos creían que deberían de ser adorados porque dependían de ellos. Pero el día de hoy vas a aprender que aunque tenemos el ADN del Dios divino y hay un gran poder y ese potencial está dentro de nosotros, somos seres creados. El diseño de nosotros es para depender absolutamente del Dios vivo. No somos seres independientes. Cada vez que quieres ser independiente vas a tener problemas en tu vida. Puedes avanzar en unas áreas, pero en otras vas a fracasar. Pero una cosa te digo, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y le rindes culto y te inclinas a ellos, sin duda serás destruido. ¿A qué otros dioses puedes seguir? A ti mismo. Nuestro diseño es para depender absolutamente de Dios. ¿Sabes que este pasaje, si lees los versículos anteriores, habla de cómo Dios los sacó de Egipto y cómo ellos, aunque se quejaban, ¿qué tenían que comer diariamente? Maná, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién era el maná? ¿Recuerdas hacer las preguntas correctas que vimos anteriormente? Que a veces nos hacemos preguntas incorrectas. No debes de preguntar, ellos preguntaron, ¿qué es esto? Pero eso no hablaba de qué, hablaba de alguien. ¿Quién es este? ¿Quién se presentó como el maná del cielo? Jesucristo. ¿Por qué pasaron ese tiempo en el desierto? ¿Y por qué tuvieron que comer maná todos los días? Porque Dios les estaba dando un mensaje. Si no comes de Jesucristo, no vas a tener sustento en tu vida. Y ellos menospreciaron eso y se hartaron y dijeron, estamos hartos de este pan que cae del cielo. Y hay gente que es así, está harta, tiene un hartazgo. Dice, ay, ya escuché mucho, ay, mejor me voy de esta manera. Te estás yendo tras dioses ajenos. Cuando Moisés le dice a Faraón, deja salir al pueblo de Dios para que vaya, le adore o vaya y le sirva, ¿cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Quieren adorar a Dios? ¿Quieren adorar a Dios? ¿Qué significa? ¿Son esclavos? Entonces Faraón dijo, les sobra tiempo, ¿verdad? Si tienen tiempo para adorar a Dios, entonces ¿qué ordenó? Pónganle más carga, que produzcan más ladrillos. Los sometió más a esclavitud. De por sí tenían cargas pesadas. Ahora, ve las sombras, ve lo que sucedió. Lo que Faraón estaba diciendo es, quieren buscar a Dios porque están desocupados. Es lo que estaba diciendo Faraón en realidad. Entonces, cuando tú buscas a Dios porque estás desocupado, estás siendo dominado por el espíritu de Faraón y no por Dios. Quiere decir que si pones de antemano otras cosas que a Dios, estás siendo dominado por Faraón.
¿Cuánta gente dice es que no tengo tiempo ni siquiera para orar? ¿Te suena? Es el espíritu que te dice que busques a Dios. Es ese espíritu de Faraón que te dice que busques a Dios cuando lo necesitas y estás en situaciones complicadas. Pero ¿qué pasa una vez que te resuelve Dios las cosas? Se te olvidan. ¿Saben cuántas personas han venido restaurando tu vida, han sido sanadas de cáncer, reciben el milagro y ya jamás regresan? O de cualquier otra enfermedad. Ni siquiera le dan la gloria a Dios. Buscan a Dios por lo que les pueda dar, no por quién es Él. ¿Cuántas personas están pasando una situación económica difícil? Dios hace un milagro financiero. Ya no vienen. Porque como ya tienen una vida cómoda, piensan que ya no necesitan a Dios. Dios no te da recursos para que dejes de confiar en Él. Dios te da los recursos para que siempre confíes en Él con todo y los recursos. Y que lo adores poniendo esos recursos a su servicio. Y respecto a recursos, tu confianza está puesta en Dios, tu caminar siempre es en fe, porque por fe andamos. Nunca confíes en los recursos, porque cuando no los tenías, no tenías otra opción más que confiar en Dios. Entonces no confíes en tus recursos ahora que los tienes. Porque se ha desatado aquí una palabra profética y aquellos que la han creído ya comenzaron a ver en sus finanzas la poderosa mano de Dios. Pero es importante que aprendas a depender exclusivamente, totalmente de Dios. Nunca pongas tu mirada en los recursos. Porque la palabra dice que las riquezas tienen alas y se pueden ir. Si no, pregúntale qué le pasó a Job. Tendrías que leer el libro de Job para darte cuenta que de la noche a la mañana de ser Job el hombre más millonario de todo el oriente, se quedó prácticamente sin nada. ¿Sí están aquí? Entonces tenemos este espíritu de Faraón que te quiere tener sometido y que te dice que solamente busques a Dios cuando tengas tiempo libre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántas personas por estar influenciados por este espíritu ni siquiera aún se comprometen los domingos para trabajar, para ganar un poco más? Uch. Entonces, ¿dónde está su corazón? ¿A qué Dios están adorando? ¿Sabes que Satanás desde un principio quiso ser adorado? Él dijo, me sentaré en el alto monte, junto al Altísimo, las estrellas del Altísimo. Estaba esperando que lo adoraran. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué fue lo primero que le dijo? Te voy a entregar todos estos reinos si postrado me adoras. La bestia del Apocalipsis dice, habla de comercio. Lo mismo que hacía Satanás en el cielo, comerciaba para su propio bien. Y dice que nadie podrá comprar ni vender si no están con el sello de la bestia. Y ese sello de la bestia implica que son sellados aquellos que postrados le adoran. Adoración es lo que siempre ha buscado Satanás. ¿Sabes cómo se llama ese Dios? El espíritu de Mamón. Pero cuando uno confía en el Dios vivo,
Cuando uno sabe cómo fue diseñado y que aunque hay un potencial dentro de nosotros y que podemos hacer cosas más allá de lo que nuestra mente puede imaginar y que no hay límites, pero también sabemos que dependemos totalmente de ese Dios vivo. Entonces Dios abre puertas para unos, ¿para quiénes? Para los que en Él confiamos, y cierra puertas para otros. ¿Te das cuenta que Faraón se sentía el Dios? No los voy a dejar y no los voy a dejar. 10 oportunidades le dio Dios, porque es un Dios misericordioso. 10 oportunidades y aún así cerró su corazón. Bueno, ¿recuerdan qué pasó en el Mar Rojo? El Mar Rojo se abrió para los que en Él estaban confiando. Dicen Hebreos que por fe los hebreos caminaron a través del Mar Rojo. Esa puerta que Dios abrió para los que en Él creían, Dios permitió. Porque los egipcios dijeron, pues también por aquí pasamos. Pásenle. Pásenle. Nosotros, Egipto, la gran potencia, vean nuestros escudos, nuestros caballos, nuestros ejércitos. Nadie puede vencernos. ¿No? Y en el momento que estaban dentro del mar, el mar se cerró sobre ellos. Quiere decir que Dios te abre puertas cuando tú confías en Él y le cierra puertas a los enemigos que te persiguen. Ya vimos de adoración. Ahora veamos el otro punto, servicio. Porque el servicio está en nuestro ADN, porque servicio y adoración es lo mismo para Dios. Son sinónimos. Deja que mi pueblo salga. Te estoy ordenando, deja salir a mi pueblo de esa esclavitud porque me tiene que servir. Deja salir a mi pueblo de esa esclavitud porque me tiene que adorar. Ahora vamos a ver respecto al servicio. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, porque quiero explicar esta cita. Pon mucha atención. Si leemos bien, nos vamos a dar cuenta de que hemos malinterpretado por mucho tiempo estos versículos. Entonces Jesús llamándolos dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Ok, voltea acá un momento. Dice, el que quiera, otra palabra para esto es el que pretenda. El que en su motivo quiera ser grande entre ustedes, no dice sea el que sirva, dice será el sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero explicar lo siguiente. ¿Cuánta gente pretende servir porque su motivo es ser visto, figurar, salir en la foto? No sirve para levantar al caído, no sirve para ayudar a la gente. Ese no es el motivo por el cual está sirviendo. Finge que ese sea. Pero Dios no ve lo que ven los hombres, Dios ve el corazón. ¿Cuántas personas quieren usar la plataforma para ser vistos? Para ser aplaudidos. Tienen motivos ocultos. Jesús dijo, el que de ustedes pretenda, el que sus propósitos ocultos sea ser promovido, va a terminar siendo sirviente de los demás.
Gente que sirve para figurar, para salir en la foto, por la necesidad de reconocimiento. No tienes idea cuánta gente tiene un llamado de Dios y por esa necesidad de ser reconocido, tuerce su camino. No se sujetan, hacen lo que sienten y no lo que se les piden, resisten a la autoridad. Es que Dios me dijo, es que Dios me dijo que fuera así. Si tú no obedeces a las autoridades que puedes ver, ¿cómo vas a obedecer a quien no puedes ver? Tienen motivos ocultos, propósitos escondidos, viendo por sí mismos. Es un principio que se disfraza de humildad, se disfraza de servicio, pero el propósito es oculto. Tiene un as bajo la manga, motivos ocultos. Gente que se siente indispensable. Se siente que el mundo no puede seguir girando sin él o sin ella. Dios resiste a los soberbios y Dios no promueve cuando hay motivos ocultos. Si el servicio que estás dando, porque tú puedes decir que sirves a Dios y puedes engañar a mucha gente, pero no te engañas ni a ti ni a Dios. Jamás podrás esconder los propósitos de tu servicio a Dios, quien es el que te promueve. Quiero hablar algo acerca de las convicciones. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, en Nueva Traducción Viviente dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Hemos visto en esta serie de ADN que cuando tienes claro llamado y propósito, pues vas caminando en pro de ese destino. ¿Me explico? ¿De acuerdo? El problema cuando la gente no entiende ni de llamado ni de propósito. Pero cuando uno tiene claro esa buena obra que comenzó Dios en nosotros, va a continuar hasta que quede completamente hasta el día que Cristo vuelva. Entonces, esto nos lleva a tener convicción. La convicción hace que hagamos compromisos. Anótalo. La convicción hace que hagamos compromisos. Si no tienes la convicción en tu llamado, vas a ser flojo en tus compromisos. Si no hay una convicción firme de tu llamado, tus compromisos van a ser endebles, débiles, flojos. A veces vas a servir y a veces no vas a servir. Y como hemos aprendido, el que sirve, sirve, y el que no sirve, pues no sirve. La convicción en una palabra que recibiste de Dios hace que te comprometas con esa palabra. Solo los compromisos pueden hablar de nuestras convicciones. Quiere decir que tu convicción se conoce por tu compromiso. ¿Qué tan comprometido estás? Tan clara sea la convicción que hay en tu interior acerca del llamado, acerca del servicio, acerca de la adoración. Entonces, vemos bíblicamente que en una parte de los evangelios dice que nosotros producimos a 30, 60 y 100 por uno. Pero en otro de los pasajes en otro evangelio viene al revés. Dice que producimos al 100, al 60 y al 30. ¿Qué quiere decir? Mientras que en un pasaje nos muestra que vamos en ascenso, en otros se muestra en descenso. ¿Por qué? Hay que tener cuidado. Porque cuando pierdes el rumbo, cuando cambias tus convicciones por otras, vas a ir en descenso. Porque cuando las convicciones que tienes se tornan en ti y no en Dios, entonces comienzas a depender de ti y no de Dios.
30, 60 y 100 por 1 habla de un ascenso, pero 100, 60 y 30 habla que va en decadencia. Gente que comienza muy productiva en el reino, pero a pasar el tiempo. Yo quiero que recuerden cuando iniciaron y que realmente cuando Cristo tocó sus corazones, no te querías perder en ninguna de las reuniones, como le llamábamos en los tiempos de mis papás, cuando ibas al cine y te quedabas a la misma función 2 veces, le llamaban permanencia voluntaria. Entonces vemos gente que cuando está hambrienta de la palabra y le cae la palabra, se quiere quedar al segundo y al tercero. Y no se quiere perder ninguna de las reuniones y quiere estar escuchando porque sabe que ahí hay tesoro. Pero después se enfada de este maná, se enfada de Jesucristo. Y mientras empieza ascendiendo, por no tener cuidado, pierde el rumbo cuando cambia sus convicciones. Entonces sus compromisos son débiles, endebles. Y ten cuidado porque puedes perder la dirección. Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Repito, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. ¿Se acuerdan que les enseñé que en el cielo todo funciona en opuestos? El que quiere salvar su vida, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿A qué se refiere? Un encuentro con Cristo provoca convicciones diferentes, pero de ello a que tomes la decisión y seas valiente de cerrar círculos viciosos que aunque te causaban deleite, placer en tu carne, no te edificaban. Hay gente que no está dispuesta a dejar la vida que lleva, con todo lo que ha escuchado. Hay gente que quiere permanecer viviendo de una manera, entonces no están dispuestos a perder su vida. Quieren salvar su propia vida. ¿Qué va a pasar? La van a perder. Pero dijo Jesús: y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué va a pasar? La salvará. A esto es cuando llamo yo, que tienes que tomar decisiones firmes, tienes que cerrar puertas con conexiones que no son las que te edifican. Puede ser que te lo lleves muy bien con cierta gente, pero como Abraham, él estaba muy cómodo, su vida era muy cómoda, él era rico, tenía gente que le servía, pero no tenía propósito. Dios le dijo: salte de tu tierra y tu parentela. ¿Usted cree que fue fácil? ¿Tú crees que es sencillo a veces tener que dejar familia porque tienes que estar en otro lado para predicar el Evangelio? Que muchos dicen: ay, qué chido, va a Puerto Vallarta, le llevo las maletas. Ni el mar podemos ver cuando andamos por allá. Escuchan Puerto Vallarta y dicen: qué chido va el pastor que va. A ver, ni el mar vemos, solamente cuando vamos pasando ahí por el, ¿cómo se llama? Pues ni el malecón. Vamos trayendo de un lado para otro. Solamente cuando pasamos ahí donde está la naval. Ahí el cachito así de mar. Ok, se van cerrando algunas ventanas de lo que tú estabas acostumbrado, de lo que te causaba satisfacción en tu carne. Pero cuando pierdes eso es porque estás ganando. Otras ventanas, las celestiales, se están abriendo. Muchos por ganar la vida la han perdido, pero otros por haber perdido su vida la han encontrado en Cristo. Quiere decir que en la pérdida siempre se esconde la mayor ganancia. En la pérdida es donde se esconde la mayor ganancia.
León, deja tus trabajos. No fue sencillo al principio. Ustedes ya lo escuchan como testimonio y ven los resultados. Pero en el momento, ¿sabes qué se siente? Bien gacho. Porque lo estás haciendo en fe por obediencia, pero hay una incertidumbre a los ojos físicos porque todo demuestra que estás haciendo algo tan loco y tan raro, pero así funciona el cielo. ¿Cuánta gente quiere asegurar? Ay, mis cuates. Por asegurar tus cuates te estás perdiendo de Cristo una vida de libertad. Por dejar sus vidas de parrandas, de lo que sea. Pero cuando tienes un encuentro con Cristo, solamente aquellos que han tomado esa decisión saben de lo que estoy hablando. Los que no, se han quedado en la orilla. Pero los que sí, están caminando sobre las aguas. Vamos a ver el siguiente video, porque en este ADN vas a escuchar voces que te digan, tú no puedes, ¿verdad? Ok, ¿lo tienen listo? Adelante. Oye, ¿sabes qué día es hoy? Sí, ¿Qué? sábado. ¿Y sabes qué pasa los sábados? Sí, ¿Qué? el baloncesto. ¿Quieres ir a jugar baloncesto? Sí, Eso es. Y luego me puedes acompañar a vender un aparato. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? no. Mm. Me estoy volviendo un profesional. Ah, Soy un profesional. Así se hace. Sí. No sé, tal vez llegues a ser tan bueno como yo. Aunque en realidad yo estaba abajo del promedio. Tal vez tú sí llegues a ser bueno. Podrías mejorar. Eres excelente en todo lo que haces, aunque no en esto, y no quiero que te la pases jugando día y noche. Sí, ¿Sí? Tira. Tira, hijo. Oye, ¿qué? jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vámonos. Selecciona las voces que escuchas, porque va a haber voces que te digan en base a su experiencia que tú no tienes la capacidad, que no tienes la habilidad, la destreza, el talento para cumplir tus sueños. Pero tienes un padre que te dice, tienes mi ADN, no dejes de soñar, y cuando sueñes, sueña como yo, sueña lo grande. Cuando como hijo tú le crees a esa voz que te ha dicho, salte de esa tierra y de esa parentela, deja de escuchar esa basura que te mantiene limitado, porque te voy a llevar a lugares más grandes. En ti está un ADN que tiene una genética ilimitada, la misma genética del Dios vivo. Los únicos límites son los que están aquí. Por eso es importante transformarnos por medio de la renovación del entendimiento.
No importa, no importa qué situaciones estén pasando o las condiciones que tengas. Pero yo no concibo gente que se valga de una deficiencia en una de las extremidades de su cuerpo para andar mendigando y causar lástimas. Cuando veo otros que no tienen brazos ni piernas y que son líderes de multitudes. Tú no naciste para dar lástimas. Esa es una deshonra al diseño divino. Tú eres como el espejo de la misma gloria de Dios aquí en la tierra. Eres el reflejo de Él aquí en la tierra, porque el ADN de Él está en ti. Así que no dejes de soñar, no importa la edad que tengas y nunca veas si tienes recursos o no. El potencial no está en lo exterior, es lo que está dentro de ti. Y que sepas que donde quiera que vayas, cuando has comido este maná, cuando has comido esta palabra y sabes que dependes únicamente del Dios vivo, nadie te podrá detener. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Y verás que el Dios de la creación, el Dios vivo, va a ser glorificado a través de ti que le estás creyendo. Cosas más grandes de las que te imaginas. No hay límites, son cosas más grandes, como cuando un niño, su papá le dice, te quiero comprar, ¿qué quieres? Él pide cosas grandes. Él está creyendo en papá. Que con esa confianza de un niño puedas caminar, porque si no te haces como un niño, no puedes entrar en este sistema del reino de Dios. Un niño todo lo cree. Un niño todo lo cree. O un niño chiquito, dile que mañana te lo vas a llevar de vacaciones a la playa y él te lo va a creer. Él no está preguntando, no te va a preguntar si tienes dinero o no. Él está creyendo la palabra que sale de tu boca y tu papá te dice, tu padre te dice, no dejes de soñar, sueña en grande. Porque tan grandes sean tus sueños, tan grande vas a llegar.